Buenos días amigos, estamos en casa del pastor Isaac Díaz Nieto, en su biblioteca, en esta casa que ha sido una bendición para la ciudad de Tuxtepec y para toda la región. Y hemos querido entrevistarlo, pastor, para que de viva voz usted nos cuente lo que ya muchos ya sabemos, pero hay quienes no han conocido de cerca y de propia voz suya cómo fue su inicio en este largo camino en que el Señor le ha bendecido con más ya de 50 años en el Evangelio. Quisiera que nos contara, pastor, cómo fue su primer encuentro con el Evangelio. Le escuchamos, pastor. Amén. Dios le bendiga, hermano Pablito. Quiero de manera rápida considerar que no vengo de una familia multimillonaria. Mi padre nos abandonó y nos criamos al lado de mamá. Fuimos tres, mi hermano Abel, mi hermano Victorino y yo. Y solamente yo recibí la palabra de Dios. Estando en Temazcal, Oaxaca, éramos terribles. Estaba yo en un grupo de pandilleros. Debido a las presiones de la policía, huí a Tuxtepec. Estaba yo en Temazcal, Oaxaca, y de ahí vine para acá, buscando a mi padre, que pensé que aquí lo encontraría. Así inicié yo mi inicio a Tuxtepec. ¿Puede recordarnos en qué año fue, pastor? En el año de 1957, en el mes de octubre. Y en ese mes de octubre, en la misma semana, tuve la oportunidad de conocer a unos de los jóvenes de aquí del barrio. Yo no conocía a nadie, y debido al deseo de tener relación con unos muchachos aquí, los afronté y ellos me iban a un servicio cristiano, un día martes, culto juvenil. Yo venía del río, sin camisa, sin zapatos y pantalón arremangado. Me dijeron, oye, fíjate que aquí tenemos una fiesta, ¿por qué no vamos? Le digo, no. Estaban ahí Rolando Jerónimo, Sebastián Jerónimo, y ellos fueron los que me abordaron, y yo pues no me opuse por el deseo de tener amigos. Entonces me dejé llevar. A media cuadra estaba una casita de oración, cercada de jonotes, madera regional y techo de palma. Y me pareció agradable porque yo más o menos conocía yo aquel ambiente. Me metí con ellos. Y estando allí, en ese culto juvenil, ellos testificaron, cantaron, y un canto que entonaron fue ese que dice: el diablo me dijo, no vayas a entrar, nada más vienes a criticar. Mas yo no le oí, atrás me senté para que no me fueran a mirar. Y luego dicen ellos en su canto: el ministro pasó, el libro tomó, y todo lo dijo por mí. Y realmente cuando pasó el ministro, empezó a decir cosas de las que yo hacía. Y me molesté mucho con los muchachos porque pensé que eran unos chismosos, diciendo, estos fueron y le contaron, por eso es que públicamente está diciendo lo que yo hacía. Y yo molesto porque estaba encuerado y todos bien arregladitos. Pero usted estaba sin camisa en el servicio. Sin camisa y sin zapatos. Entonces intenté salir, pero la casita era tan pequeña que esperé a que se vaciara. Y casi al final, al salir, la esposa del pastor, hermana Natividad Torres, fue la que ella me detuvo. El pastor que había predicado, el hermano, era un hermano muy amable, pero muy espiritual. Él se llamaba Roberto Vivas Pérez. Y justo en el momento que salía, ella me tomó y me dijo, hermano, venga, mire qué bueno que llegó, y lo clásico de un cristiano, ¿verdad? Llamar a una alma perdida. Me dijo, hínquese, mire, vamos a orar por usted. Cuando me hinqué en una mesita así que estaba chiquita, el pie de esa mesita, entonces empezaron las mujeres que estaban ahí con la hermana Natividad a clamar a Dios y decir, Señor, sálvalos, Señor, líbralo del enemigo. Y yo al momento pensé que se trataba de la policía, que ya me había encontrado porque yo venía huyendo de Temazcal. Entonces yo abrí los ojos y vi que todas tenían los ojos cerrados. Entonces, gateando, me libré de ellas y salí gateando
Y en cuanto agarré la calle, huí para donde estaba la casita donde vivía mi papá con otra familia. Ahí me quedé, temblando. Ahí empecé con algo que sucedió. Mi vida empezó a cambiar. Ahí fue donde Dios tocó mi corazón. Y desde entonces, en octubre de 57, yo empecé a curiosear qué pasó, por qué me sucedió esto. En ese mismo año, en Navidad, yo aparecí en un cuadro de Navidad. Pero yo no era cristiano. Yo era terrible. En esa Navidad, la hermana Nati hizo una cazuela grande o tina de hojuelas. Y yo propuse a los muchachos que estaban ahí, vamos a robarnos unas hojuelas. Y me acompañaron, nos las robamos. Pero las estábamos pasando en seco y nos sentimos un poco mal porque no había con qué bajarla. Y le dije a un muchacho, le decíamos Beto Charrasqueado, que era vicioso, ten Beto este dinero y consíguenos algo para tomar porque se nos están secando. Y nos trajo una botella de tequila. Y con esa botella de tequila empezamos a bajarnos las hojuelas mientras los cuadros de Navidad estaban pasando. Luego me pasan a mí al cuadro de Navidad, que yo era parte de los Reyes Magos. Y así empezó mi vida cristiana. En ese mes de octubre, Dios me dio cosas bonitas en noviembre y en diciembre. Porque en enero y febrero se habló de una convención en la Sierra del Pico de Orizaba, en un lugar llamado Xocotla. Yo no sabía ni qué era convención, ni qué era ir allá, porque yo iba a los cultos solamente los domingos por ver a la novia. Yo no entendía mucho. Y me fui. Me invitaron, me fui con ellas a la convención. La convención era 8, 9 y 10 de mayo. Okay. Estuvimos en los 2 primeros días. Ya del año 59. Del año 58. Ok. Entonces, estando allí, hablaron de bautizos. Y yo pensé, voy a ver qué es eso. Yo nunca había visto un bautizo. Entonces, cuando llego allá a las barrancas de la sierra, de donde venía el agua de la nieve del Pico de Orizaba, estaba frísima, pero era poco el nivel. Entonces, mientras los hermanos hicieron una represa con témpanos de zacate y lodo y piedras para levantar el nivel del agua y podernos bautizar, hubo un pastor llamado Felipe Domínguez que empezó a darnos doctrina. Yo ahí entendí que este asunto no era fácil, que no era cualquier cosa. Yo empecé a retractarme porque me había colocado en la fila de los que se iban a bautizar. Y al final de cuentas, después de más o menos 29 a 30 que se bautizaron, quedábamos un maestro albañil y yo, y me dice, ¿pasas o paso? Y me empujó con el brazo, y yo me resbalé y caí entre las piedritas que había. Y el pastor, hermano Rubén Arcos Ríos, que era el que estaba bautizando, fue el que me detuvo, me levantó y me acercó al agua. Y me quiso evitar el bautizo. Hermano Isaac, usted está muy joven, acaba de empezar en las cosas de Dios, ¿por qué no se espera otro poquito? Para la próxima ocasión quizás ya usted entienda mejor y mire, es mejor, espere. Pero yo ya no hallaba qué hacer porque sentía ganas de llorar. Y tomaba el agua con las manos, me las pasaba por la cara para que no vieran que yo estaba llorando. Y le grité solamente, bautíceme, hermano Rubén. Y él me bautizó. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y salí de allí muy raro, pero gracias a Dios. El día 10 de mayo de 1958, yo recibí el bautismo por inmersión. Y me agarró una fiebre terrible. Y a los 6 días, el hermano Rubén Arcos Ríos vino a mi casa, donde vivíamos, y me llevó a Betania. A los 6 días después de haberse bautizado. 6 días y enfermo. Entonces llego yo a Betania el día 16 de mayo de 1958 para dejarme como pastor. Pero yo no entendía nada de qué se trataba.
Es una experiencia tremenda que hoy contemplo a través de los años, que sin haber tenido dirección por parte de mi pastor, porque yo fui llevado por el hermano Rubén Arcos a Betania, y ahí quedé recluido, no había caminos más que a pie, Claro. no había carreteras, no había ninguna otra forma de poder llegar más que a pie. El hermano nunca fue a verme, mi pastor, y yo me la pasé ahí buscando la manera de a ver qué tenía que hacer. Claro, y tomando en cuenta que recién se había bautizado, ¿verdad? Completamente, 6 días tenía yo apenas de haber sido bautizado. 6 días y 6 meses o 7 de convertidos. 7 de octubre a mayo era el tiempo de conversión. Pero no fue una conversión en la que yo hubiese recibido doctrina, porque yo me iba al trabajo y solo llegaba los domingos a la escuela dominical. Yo no sabía que había que ir al culto del altar, no sabía nada, pero me lleva de pastor. Y era una congregación en donde todo el pueblo, más o menos hablemos del 95% de gente convertida. Y se celebraban 3 servicios diarios. Uno a las 4 de la mañana con varones, otro a las 10 de la mañana con ya mujeres. En Betania. Así es. Y luego el culto de la noche con todo el pueblo. Así que yo no entendía qué debía de hacer. Entonces los domingos, que era el culto general, ese domingo yo solo leía un salmo y llorábamos para despedirnos, porque yo no sabía que debía predicar, que había que explicar, no entendía yo nada. Y los hermanos empezaron, especialmente los jóvenes, a reírse de mí, a vacilarme, burlarse de tal manera que desde afuera, cuando yo estaba en el púlpito, me gritaban y decían: no sabe, está loco. Y me tiraban ligazos con cascaritas dobladas de naranja y me pegaban en el cuerpo. Tuvieron que poner policías, guardias a los alrededor, porque era un momento pesado para mí. Pero hubo un caso en el que una ocasión llego al templo, contemplo a unos costales de maíz que estaban allí, como unos 7, 8, 9 quizás, 7 costales estivados uno al otro. Y justo en el momento que entré, me pareció impropio ver aquello en el templo, porque habíamos barrido, se había trapeado, todo listo para el culto, y encuentro esos costales. Yo pensé que quién sería esa persona que fue y se le ocurrió meter basura al templo. Y yo mismo empecé a derribar los costales, a sacarlo por la puerta lateral de la plataforma. Cuando llegó la hermana Loida de Mendoza y dice: hermano Isaac, ¿qué está usted haciendo? Hermana Loida, no sé quién vino aquí, dice, y metió estos costales aquí llenos de basura. Acabamos de trapear, de limpiar, y miren nomás qué feo está esto. Yo maniobrando y echando fuera los costales. Cuando la hermana me dijo: Dios mío, qué pastor nos enviaron. Y vino y me dice: venga usted por acá. Y me agarró de la oreja y me jaló y me dijo: véngase muchachito, y me sentó en la banca. Y me empezó a explicar. Y me dijo: estos son primicias. Digo: pues yo no sé quién sería esa señora, pero que se lleve esto a su casa, pero no agarre el templo de bodega. Y entonces bíblicamente me empezó a explicar. Le dije: ¿y ahora todo esto es mío? Sí. ¿Yo para qué quiero tanto? Si yo era soltero, chamaco, apenas iba yo a cumplir los 18 años en el día 3 de junio, al siguiente mes. Claro. Y entonces ella me dijo: eso es suyo, desgránelo y sirva y véndalo y guarde su dinero. La otra ocasión fue algo terrible también. Se muere la esposa de un hermano y yo, como el pastor que era, no noté nada, ni supe que se había muerto. Y me dice la hermana Loida: hermano, anuncie que tenemos que ir al velorio. ¿Cuál velorio? La esposa del hermano Juan Ramírez. Pues vamos, ya grité yo a todos.
nos vamos al velorio. Salimos con una lámpara de gasolina que usábamos para alumbrarnos en aquella época. Cuando llegué a la casa del hermano Juan estaba totalmente lleno de gente porque todo el pueblo era cristiano. Hacían banquete, todos llevaban comida, gallinas hervidas, caldo, mole, etc. Cuando yo llego, todo aquello estaba lleno. La casa parecía un hormiguero. Le dije, ¿qué hago aquí, hermana? Vaya usted y ahí cerca del féretro y lea la palabra de Dios y explique. Pues yo me arrimé. Y cuando llegué ahí donde estaba el cajón de la muertita, abrí la Biblia. Y hermanos, Dios les bendiga. Vamos a leer la palabra de Dios. Y grita el viudo. Dice, ¿quién es ese señor? Y le dije, yo. Sí, ¿usted quién es? Soy el pastor de la iglesia. Dice, ¿cómo? Yo nunca lo vi aquí en mi casa. Porque se supone que el pastor es el que debe de visitar la casa de los enfermos. Y a usted nunca lo vi. Así que me hace el favor de quitarse de ahí o lo quito yo. Santo Dios. Sentí horrible. Le dije, ya ve, hermana Loida. Todos los que están aquí, yo les he dicho que cuando yo no pueda hacer algo, que ustedes me orienten. Tengo muy poco de convertido al evangelio. No sé ni siquiera qué debo hacer. Les pido disculpas porque yo no entiendo qué es lo que tengo que hacer aquí en este lugar de Betania. Cuando el viudo se enteró de que yo no era una persona vieja en el evangelio, sí, vino humildemente y me abrazó y me pidió perdón. A la acción de este hermano Juan, empezó toda la gente a orar. Y empezaron a llorar. Y todo se convirtió en una algarabía tremenda en la oración. Porque el Espíritu Santo descendió sobre la gente. Porque todos eran cristianos. Pero ahora vino un problema. Yo estaba espantado. Porque yo nunca había visto una cosa así. Y hablaban en lenguas distintas y gritaban y clamaban y lloraban. Y yo empecé a clamar a Dios. Y le pedí a Dios que me ayudara. Que yo no entendía nada. Fue una bendición muy grande la que sucedió allí. Porque el hermano Juan me pidió perdón. Porque él no sabía que yo era un alma nueva. Y sin embargo me habían puesto de pastor. Todas estas experiencias sucedieron estando en Betania, que fue mi seminario. En una ocasión dormido me mordió una víbora gota coral en la mano derecha. Nadie me puso nada. Solo estuvimos orando a Dios, porque el veneno de esa víbora dicen que es mortal. Claro. Dios me salvó, me sanó, me ayudó. Así que cuando Dios me permitió el haber afianzado mi fe de amor hacia mi futura esposa, mi suegro era enemigo mío, porque veía que yo no trabajaba materialmente en nada. Cuando yo fui a pedirla, fui solo, me dio tanto miedo que al final de cuentas creí que mi suegro me iba a pegar. Pero Dios halló gracia en mí, me dio su bendición y fui aceptado. Pero sucede de que me dice mi suegro, si tú no trabajas, no vas a tener novia, me vas a dejar a la muchacha. Y yo me fui a Betania triste, llorando, le pedí a Dios en una noche, Señor, ¿qué debo hacer? Yo sé que tú le hablaste a Moisés, que le hablaste a Jeremías, a Pablo y a otros más les hablaste, que no es tiempo de que también a mí me hables. ¿No sería posible? ¿Sería de tu agrado como para que tú hablaras conmigo? Y toda la noche me la pasé rogando, pidiendo a Dios que me hablara. Y justo en esa noche, allá sobre las 5:30 de la mañana, cuando los ancianos habían ido al culto matutino, ellos se rodearon de mí y estuvieron orando. Y en ese preciso momento vi en el espacio unas letras gigantes, poco más de 1 metro de cada una, allá en el espacio, donde me decía textualmente de esta manera:
busca primeramente mi reino y mi justicia. Yo te daré las demás cosas por añadidura. Aunque en términos no dice la Biblia así. Dice buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero él me decía, busca primeramente mi reino y mi justicia. Así que entendí que era Dios. Y le di gracias al Señor, me levanté, le hablé a los ancianos que yo pensaba dejar la iglesia, pero que a partir de eso yo iba a seguir como si nada. Así fue como Dios empezó a guiarme. Y después de la mordedura de aquella víbora, el Señor me libró